Bueno, vamos a revisar la prueba número 1 de resistencia de materiales. En el ejercicio 1 dice, para la construcción de la estructura de la figura se utilizan 5 barras de acero estructural, las cuales deben tener todas la misma área. Ya esta es una condición importante. Todas las barras tienen la misma área, o tienen que tener la misma área cuando se construye. En sus secciones transversales, el acero elegido tiene un esfuerzo normal de falla a la tensión y compresión de 250 megapascales y se espera que la estructura opere con un factor de seguridad de 1,5. Para la condición de carga mostrada en la figura, determine el valor mínimo que debe tener el área de las secciones transversales de las barras para funcionar según lo especificado. Bueno, en este problema lo que hay que entender es que se busca diseñar esta estructura seleccionando el área transversal que tienen que tener todas las barras por igual, ya, para aguantar la condición especificada. Esa condición especificada, ¿cierto?, es un esfuerzo de falla de 250 megapascales con un factor de seguridad de 1,5. Entonces, el esfuerzo admisible con el cual se espera que funcione esta estructura sería igual al esfuerzo de falla, ¿no es cierto?, dividido en el factor de seguridad. Eso por un lado. Dividido en factor de seguridad serían 250 megapascales dividido en 1,5. Eso me da un resultado de 166,67 megapascales. O sea, nosotros en nuestro diseño queremos que ninguna de las barras esté sometida a un esfuerzo superior a este de acá. Esa es la condición de diseño. Y bueno, lo que tendríamos que hacer para resolver este problema es, a partir de la condición de carga de la estructura, que es esta fuerza, esta carga aplicada en el nodo D de 250 kN, obtener la condición de carga de cada barra, de cada una de las 5 barras. Ya sabemos que esta barra esta fuerza se va a transmitir a cada barra en una forma en particular, con un valor en particular. Y bueno, luego de obtener la fuerza a la cual está sometida cada barra, hacer el diseño en base, ¿cierto?, al peor de los casos, que sería la fuerza mayor. Y con la fórmula de esfuerzo obtener el área para soportar este esfuerzo, dada la carga a la que esté sometida la barra más perjudicada, digamos, la barra que esté con mayor solicitación. Entonces vamos a encontrar la fuerza que transmite cada barra, ese va a ser nuestro objetivo. Para eso vamos a partir analizando el diagrama cuerpo libre del cuerpo completo, ¿cierto? Tenemos un apoyo fijo en A. El apoyo fijo, ¿cierto?, significan dos reacciones, y tenemos un apoyo móvil en C, que significaría una tercera reacción. Y a esta reacción las vamos a llamar A sub X, A sub Y y B sub Y, o sea, C sub Y, y vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio para la armadura completa, ¿cierto? Tenemos primero sumatoria de fuerza en X igual a 0. Esto va a implicar que la carga A sub X vale 0. Ya no hay necesidad de que el apoyo en A reaccione con una carga horizontal. Luego vamos a plantear sumatoria de momentos en A igual a 0. Equilibrio de momentos, vamos a tener el momento que hace la carga externa de 250 kN por la distancia que hay entre el punto D y el punto A, que son 4 metros, menos, ¿cierto?, la incógnita C sub I por la distancia que hay entre el punto C y el punto A, que son 8 metros. Esto me da 0 por condición de equilibrio, despejo C sub I, que tendría un valor de 125 kN. Por último, la ecuación de equilibrio que nos queda es sumatoria de fuerza en I. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Sería, ¿cierto?, A sub I, que es desconocida, menos 250 kN
que es la carga externa, más C sub I, que tiene un valor de 125 kN, ¿cierto? Igual a 0. Despejamos, A sub I tiene que valer también 125 kN, lo cual tiene sentido porque la figura es simétrica y la carga está aplicada justo en la mitad. Entonces es lógico que cada apoyo se reparta mitad y mitad esa carga. Ahora que conocemos las reacciones, el diagrama cuerpo libre completo de la figura de la estructura completa, vamos a proceder a ocupar el método de los nodos para encontrar las fuerzas que transmite cada barra. Vamos a partir con el nodo A, ¿cierto? Que conocemos varias fuerzas de las que actúan en ese nodo. Tenemos por un lado la reacción que acabamos de calcular. Tenemos la reacción A sub I. Luego tenemos la reacción, bueno, además está decir que las 5 barras son elementos de dos fuerzas, así que transmiten fuerzas en las mismas direcciones de cada barra. Así que tenemos una fuerza que transmite la barra A sub AD, que tiene que venir necesariamente hacia abajo para contrarrestar la reacción que va hacia arriba. Y luego tenemos la fuerza que transmite la barra AB, que tiene que ir hacia la derecha para contrarrestar la componente de la fuerza D que viene hacia la izquierda. Entonces tenemos por acá 125 kN. 125 kN, acá vamos a tener FAB, aquí vamos a tener FAD, y este sería nuestro diagrama cuerpo libre. Vamos a definir este ángulo de alfa, que es el mismo ángulo que se repite en la armadura. Las ecuaciones de equilibrio para este nodo serían sumatoria fuerza ni igual a 0. Tenemos A sub I menos la componente vertical de FAD, que sería FAD seno de alfa. Esto igual a 0. El seno de alfa, si vemos la figura, es un triángulo 3, 4, 5, sería cateto opuesto 3, dividido en hipotenusa 5. Se hace el despeje, simplemente despejamos que FAD tiene un valor de A sub I por 5 tercios. Y esto me da un valor de 208,3 kN. Ya, esta es la fuerza que va a transmitir, o la fuerza a la que va a estar sometida la barra AD. Ya a pesar de que ocupamos el nodo, estas fuerzas reaccionan en la barra y en el fondo lo que hay que entender acá es que al aplicar esta carga de 250 kN en el nodo D, eso implica que la barra D va a estar aguantando 208,3 kN. Vamos por la segunda ecuación de equilibrio para este nodo. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos FAB, que es completamente horizontal, menos FAD coseno de alfa igual a 0. Despejamos y vamos a tener que FAB es simplemente igual a FAD por 4 quintos, ¿cierto? El coseno es 4 quintos. 4 quintos se obtiene del triángulo que está acá. Y despejando, obtenemos un valor de 166,7 kN. Ya, esa es la fuerza a la que está sometida la barra AB. O sea, ya tenemos la barra AD y AB. Podemos hacer una comparativa, ¿cierto? Hasta ahora, el peor de los casos, la barra que está más solicitada sería la barra AD. Ya, pero aún nos quedan 3 barras más por evaluar. Entonces, vamos ahora por un segundo nodo. Vamos por el nodo D. Por el nodo D, que es el nodo de arriba. ¿Cierto? En este nodo vamos está conectada a 3 barras, además de la fuerza externa de 250, que actuaría acá. Luego tenemos la fuerza, ¿cierto?
AD, que es la reacción de la fuerza que pusimos en el nodo A, por lo tanto tiene que tener el sentido opuesto. Acá tendría que ir necesariamente hacia arriba. Luego también vamos a tener la fuerza que genera la barra que está conectada por el otro lado, que es la barra DC, y la barra vertical, que es la BD. La barra BD. Tenemos, por tanto, 250 kN por acá. Por acá vamos a tener FAD. Por acá vamos a tener la fuerza que transmite la barra CD y la barra BD. Y vamos a definir este ángulo acá como beta, que es igual en ambos lados, ¿cierto? Si vamos a ver el dibujo, sería el ángulo que se repite acá y acá. Ya, plantearemos las ecuaciones de equilibrio nuevamente para este nodo. Sumatoria fuerza en X, vamos a partir en este caso, igual a 0. Tendríamos la componente horizontal de FAD, FAD por el seno de beta, menos FCD por el seno de beta también. La componente horizontal de cada una de estas dos fuerzas, ¿cierto? Por simetría, uno puede más o menos intuir que tienen que ser iguales. Por lo tanto, FCD tiene que ser igual a FAD, y FAD tenía un valor de 208,3 kN. Así que, bueno, tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Luego tenemos sumatoria de fuerza en I igual a 0. Vamos a tener menos 250 kN por la carga externa. Vamos a tener más FAD coseno de beta más FCD coseno de beta y menos FBD. Esto es igual a 0. Menos 250 kN, desarrollando un poco la expresión. ¿Cierto? Tenemos que FAD y FCD ambas valen 208,3 kN por el coseno de beta, que es 3/5. Que es 3/5, eso va por 2 porque tienen el mismo valor. Y eso tendría que ser igual a FBD si pasamos esto sumando. Despejando, vamos a obtener que esto vale 0. ¿Ya? O sea, la barra FBD no transmite fuerza. Puede ser que acá les dé un valor cercano a 0, depende cómo trabajaron los decimales, pero el resultado exacto matemático es 0. Así que esta barra no está solicitada. No genera fuerza. Ya tenemos esta barra, tenemos esta de acá, nos falta solamente la barra BC. Para resolver esa barra vamos a aplicar el nodo C. Perdón, el nodo B. El nodo B, que es, bueno, el nodo C igual serviría eventualmente, pero el nodo B es más sencillo. Tendríamos el nodo B, ¿cierto? Por un lado tendríamos la reacción de FAB. Si acá va hacia la derecha, en el otro nodo tiene que transmitirse hacia la izquierda, con el mismo valor. Aquí, luego tendríamos la fuerza que transmite la barra BC, que es la que queremos calcular. Y bueno, tenemos también la fuerza eventual que podría suponer la barra BD, pero sabemos que esa fuerza ya nos dio 0. Entonces acá tendríamos la fuerza BD, que es 0. Tenemos FAB y tenemos FBC. Y por sumatoria de fuerza en X, ¿cierto? Salta a la vista que FAB tiene que ser igual a FBC. Por lo tanto, BC, FBC, sí, BC, tiene que ser igual a 166,7 kN. Este sería el valor que transmite la última barra, la barra BC. Podemos ver que existe claramente una simetría en la figura, ¿cierto? Esta barra de acá transmite la misma fuerza que esta de acá,
esta de acá transmite la misma fuerza que esta de acá, y esta barra del medio queda nula, ¿ya? Que es una condición que siempre se cumple cuando la estructura es simétrica, tanto en geometría como en aplicación de carga. Acá esta carga es simétrica porque solamente se aplica una en el eje de simetría, y bueno, las longitudes son las mismas en ambos lados. Así que ya, hay que entender que la aplicación de esta carga sobre la estructura 250 kN implica que las barras están sometidas a estas cargas que acabamos de calcular, cada una con los valores específicos que acabamos de calcular. Entonces, el peor de los casos, la barra que está más solicitada es la barra que está sometida a mayor fuerza, que son las barras AD y la barra CD. La barra AD y la barra CD, que son las barras diagonales. Entonces, la carga máxima a la que está sometida alguna de las barras de la figura, ¿cierto? Es igual al máximo entre las 5 cargas de las 5 barras, entre FAD, FAB, la barra CD, la barra BD y la barra BC. Y ese valor es de 208,3 kN. Así que en base a este valor vamos a realizar el diseño de las barras, que tienen que tener todas la misma área. Por tanto, todas tienen que estar diseñadas como si estuvieran sometidas a esta carga. Así que bueno, el esfuerzo admisible ya lo calculamos. Nos faltaría calcular el área mínima. El área mínima que tienen que tener las barras, ¿cierto? Ocupamos la fórmula de esfuerzo. Esfuerzo es igual a carga dividido en área, ¿cierto? En este caso, aquí tenemos el esfuerzo, que sería el esfuerzo admisible, ya que estamos realizando un diseño. La carga sería la carga máxima, que es la carga para la cual queremos diseñar. Y tendríamos que calcular, despejar el área. Simplemente despejamos fuerza dividido en esfuerzo y tendríamos 208,3 kN dividido en el esfuerzo admisible, que nos dio 166,67 megapascales. Estos son 208,3 por 10 elevado a 3 newton, y estos son 166,67 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Y esto me da un resultado de 1,25 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, lo cual equivalen a 1250 milímetros cuadrados. Que por ejemplo, si las barras fueran de sección transversal cuadrada, serían de 35 por 35 milímetros. Este sería el resultado final. Hay que entender que este es el área mínima que me garantiza que todas las barras puedan soportar esta fuerza. Sin sobrepasar el esfuerzo admisible. Esa es la lógica detrás de este problema. En este problema, bueno, voy a dar puntajes por haber calculado el esfuerzo admisible, por haber calculado la fuerza que transmite cada barra, y por las conclusiones del problema, es decir, haber obtenido la carga máxima, y por haber calculado el área. Ya por esos 4 puntos vamos a dar puntaje en este problema. El segundo ejercicio nos presenta una estructura
que está soportada por dos pasadores en A y en C. Además, los elementos que la componen están conectados por otro pasador en B, ¿cierto? Que es un pasador interno. La condición de carga especificada en la figura, para la condición, perdón, la condición de carga especificada en la figura determina el diámetro mínimo de cada uno de los pasadores si se sabe que estos están fabricados con un material que posee un esfuerzo de falla de 200 megapascales y se espera que operen con un factor de seguridad de 2 y se adjunta la vista superior de la estructura. Bueno, nuevamente este problema es un problema de diseño. Hay que entender que en este caso se nos está pidiendo que podamos diseñar los pasadores sabiendo que tienen un esfuerzo cortante de falla de 200 megapascales y un factor de seguridad de 2. Por lo tanto, queremos que los pasadores no sobrepasen el esfuerzo admisible siguiente. El esfuerzo admisible siguiente. Serían 200 megapascales, ¿cierto? Dividido en el factor de seguridad que son 2, 100 megapascales. O sea, queremos que los pasadores funcionen bajo los 100 megapascales. Y tenemos que determinar el área. Nuevamente, el factor que nos falta en la ecuación es obtener la fuerza a la que está sometida cada pasador, que sería la fuerza que transmite o que se transmite en cada nodo. Y luego, ¿cierto? Evaluando si el pasador está en cortante simple o cortante doble, obtener el área. Así que bueno, la primera tarea acá, como digo, es obtener la fuerza que se transmite en cada pasador, la fuerza que hay en cada nodo. Para hacer esto vamos a trabajar con el diagrama de cuerpo libre de la estructura por separado, ¿ya? De la estructura por separado. La vamos a separar inmediatamente, que es algo que conviene en este problema en particular. Entonces vamos a tener por un lado la barra, digamos, la barra horizontal, y vamos a tener por otro lado la barra diagonal. Este sería el punto A, este sería el punto D, el punto B, perdón. Acá se repite el punto B, ¿cierto? El punto donde se conectan, y por acá debería estar el punto C. Entonces vamos viendo. Por un lado, hay que identificar que la barra AB es un elemento sometido a dos fuerzas, ¿cierto? Porque está conectada solamente en dos puntos. Así que las fuerzas en esos puntos tienen que necesariamente estar en la dirección de la barra. Pueden ir hacia afuera o hacia adentro, pero tienen que estar en la misma dirección de la barra. Yo en este caso las voy a poner hacia afuera. A estas fuerzas las vamos a llamar fuerza AB y fuerza AB. Luego, como el punto B, ¿cierto?, está conectado a este punto B de la otra estructura, sobre ese punto tiene que estar la reacción de esa fuerza, que tiene que tener lógicamente la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido opuesto. Luego tenemos un pasador en C, ¿cierto? En ese pasador pudiesen existir dos reacciones. El elemento DC, el horizontal, ¿cierto? No es un elemento de dos fuerzas, así que acá tienen que ir dos reacciones. Una reacción horizontal y otra reacción vertical. Luego tenemos las cargas externas. Tenemos por un lado una carga de 10 kN que está aplicada aquí al medio.
y vamos a tener otra carga equivalente a la carga lineal distribuida que tiene que estar aplicada, ¿cierto?, en el centroide de esta área, que es justo en la mitad. Justo en la mitad, digamos que por acá. Entonces acá tenemos 10 kilonewton. Por acá vamos a tener esta carga que representa la carga lineal distribuida, que tiene que valer lo mismo que el área bajo la curva, que son 8 kilonewton metros por 1,5 metros. Y esto me da 12 kilonewton. 12 kilonewton. Luego tenemos las reacciones C sub I y C sub X, que son desconocidas. Vamos a poner algunas cotas. Acá, ¿cierto? Esto está aplicado a 0,5 metros. A 0,5 metros. Luego, la carga lineal distribuida está aplicada justo en la mitad. Es decir, aquí tienen que haber 0,25 metros. 0,25 metros para cada lado. Acá igual hay 0,25 metros. Y luego tenemos hasta el otro extremo 0,5 metros también. Esos serían los diagramas de cuerpo libre, y ahora podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio para obtener las fuerzas en cada nodo. ¿Cierto? La fuerza en el nodo A va a ser la fuerza AB, la fuerza en el nodo B va a ser la fuerza AB, y la fuerza en el nodo C va a ser la resultante de estas dos componentes. Así que bueno, apliquemos las ecuaciones de equilibrio para la barra horizontal. Vamos a tener sumatoria de momentos. Vamos a partir con sumatoria de momentos respecto al punto B, en este caso, igual a 0. Podrían haber calculado también en el punto C y obtener resultados coherentes también. Pero bueno, yo voy a calcular respecto al punto C. Voy a tomar el sentido horario como positivo y vamos a tener el momento de esta fuerza de 10 kilonewton, que momenta con un brazo de 0,5, que es la distancia al punto B. Sentido horario momento más los 12 kilonewton, que momenta con un brazo de 0,75 metros, que es la distancia desde el punto de aplicación hasta el punto B. Y luego tenemos C sub I, que momenta en el sentido opuesto, con un brazo de momento de 1 metro. Y esto por condición de equilibrio tiene que ser igual a 0. Así que despejamos y C sub I tiene un valor de 14 kilonewton. Esa sería nuestra primera reacción. Luego aplicamos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Tenemos por un lado FAB, la componente vertical, que este ángulo vale 40 grados. Así que va por el seno de 40 grados. Luego menos los 10 kilonewton, menos 12 kilonewton y más C sub I, que ya la calculamos y vale 14 kilonewton. Despejando, obtenemos que FAB tiene un valor de 12,45 kilonewton. Finalmente, nos queda una ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos la componente horizontal de FAB, en este caso va por el coseno de 40 grados, negativa porque va hacia la izquierda, más C sub X. Despejamos C sub X con un valor de 9,53. Ahora bien, lo que hay que entender acá es que la fuerza real que se aplica en C es la resultante de sus componentes, ¿cierto? Entonces vamos a calcular esa fuerza, que sería igual al módulo
teniendo en cuenta que C sub I es la componente vertical y C sub X es la componente horizontal. Entonces sería igual a C sub X al cuadrado más C sub I al cuadrado. Y eso me da un resultado de 15,69 kN. Esa es la fuerza real a la que está sometido el pasador en C. Entonces, resumiendo un poco, el pasador en A, vemos que está sometida a la fuerza FAB. Esa fuerza vale 12,45 kN y podemos apreciar por la vista superior que está sometido a cortante simple. Cortante simple. Luego tenemos el pasador B, que es exactamente la misma situación. Está sometido a la fuerza FAB de 12,45 kN. Cortante simple también. Así que acá eventualmente nos tiene que dar la misma área. Nos tiene que dar la misma área. Cortante simple queda de manifiesto en la vista superior. Y por último tenemos el pasador C, ¿cierto? Que está sometido a una fuerza cortante de 15,69 kN y está en cortante doble. Cortante doble. Aquí podemos ver que está en cortante doble. Entonces vamos a hacer los cálculos para cada pasador. Vamos por el pasador en A. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre también para que quede claro que el tipo de cortante al que está sometido. Esto acá podemos ver en el dibujo superior, ¿cierto? Que al estar conectado en cada lado, acá está la fuerza en el pasador que calculamos, que le transmite la barra AB y ahora sí, tuve un problema con el programa, pero ya está solucionado. Como digo, tenemos la fuerza que le transmite la barra AB al pasador, que es la reacción de esta fuerza que está acá. Luego el pasador también reacciona con una fuerza aplicada hacia el otro lado. Entonces acá tendríamos la fuerza de la barra, la fuerza del pasador, ambas, ¿cierto?, con el mismo valor de 12,45 kN y 12,45 kN. Bueno, luego lógicamente lo que habría que hacer es hacer un corte y obtener la fuerza cortante que hay acá. Creo que no es necesario, ya que queda de manifiesto que la fuerza vale 245 kN. La fuerza cortante. Con el pasador B ocurre lo mismo. Tenemos el pasador por aquí. Si nos vamos al dibujo, ¿cierto? Las barras transmitirán cada una fuerza de 12,45 kN. Una por cada lado. Que son las reacciones correspondientes de esta fuerza y de esta fuerza. Entonces tenemos 12 kN y 12,45 kN.
Nuevamente acá tendríamos que hacer un corte y obtener la fuerza cortante que ahí se genera. Pero como es cortante simple, tiene el mismo valor que la fuerza externa. Entonces vamos a calcular las áreas admisibles para estos dos pasadores, ¿cierto? Ambas son iguales, van a ser igual a la fuerza cortante dividido en el esfuerzo cortante admisible. Ya aquí, cuando lo calculamos, le puse esfuerzo normal y eso sabemos que no es así, que es un esfuerzo cortante. Así que tendríamos 12, lógicamente que esto sale de la fórmula del esfuerzo, ¿cierto? Esfuerzo igual a la fuerza dividido en área. Entonces tenemos 12,45 kilonewton dividido en el esfuerzo admisible, que son 100 megapascales. 100 megapascales. Esto me da 12,45 por 10 elevado a 3 newton, dividido en 100 por 10 elevado a 6 newton sobre metro cuadrado. Esto me va a dar 1,245 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados, lo cual es equivalente a 124,5 milímetros cuadrados. Y el problema creo que nos pide calcular el diámetro. Sí, así que calculamos el diámetro simplemente. El área de un pasador, ¿cierto? Circular es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y eso tiene que ser igual a 124,5 milímetros cuadrados. Sí, esto era milímetros. Por lo tanto, despejamos y el diámetro A y el diámetro B tiene que ser 12,59 milímetros. Ya, este valor es el diámetro mínimo que tienen que tener los pasadores para soportar esta carga cortante de 12,45 kN sin que se exceda el esfuerzo cortante admisible de 100 megapascales. 100 megapascales. Nos faltaría calcular el área del pasador en C. Ya, para el pasador en C ocurre algo similar. La fuerza que se genera en este pasador, que es la fuerza C de 15,69 kN, se va a transmitir mutuamente entre el pasador y la barra en el pasador. Entonces tendríamos que esta fuerza se transmite aquí, ¿cierto? Y luego, como el apoyo está en cortante doble, van a aparecer dos fuerzas, uno en cada parte del apoyo. Tendríamos, por tanto, el diagrama cuerpo libre para el pasador C. Para el pasador C tendríamos la fuerza que le transmite la barra y la fuerza que se genera en los apoyos, uno en cada lado. Uno en cada lado. Esta fuerza vale 15,69.
kilonewton. Para que esto esté en equilibrio, tiene que generarse una fuerza de 7,85 kilonewton, que es la mitad de esta, ¿cierto? En cada lado. Luego, lógicamente, si hago el corte, voy a obtener una fuerza cortante que va a ser igual a la fuerza de 7,85 kilonewton. La fuerza cortante acá vale entonces 7,85 kilonewton, dado que el pasador es tan cortante doble. Podemos calcular el área admisible. Igual como hicimos en los otros dos pasadores, vamos a tener que el área es igual a la fuerza cortante, que son 7,85 por 10 elevado a 3 newton, dividido en el esfuerzo admisible, que es el mismo, 100 megapascales, por 10 elevado a 6 newton en metro cuadrado. Y esto me da un resultado de 7,85 por 10 elevado a menos 5 metro cuadrado, lo cual es equivalente a 78,5 milímetros cuadrados. Lo cual, si calculamos el diámetro, para que tenga esa área, el pasador tiene que ser de 10 milímetros. Estos serían los resultados de este problema. El pasador en C tiene que tener un diámetro de 10 milímetros, los pasadores en A y en B de 12,5 milímetros, para que cada uno aguante su fuerza cortante respectiva, sin exceder el esfuerzo permisible de 100 megapascales bajo la condición de carga a la que está sometida la estructura completa, que es esta de acá. Bueno, en este problema vamos a dar puntaje por obtener el esfuerzo admisible, por calcular las fuerzas en cada pasador, que es esto que hicimos acá. Luego, por obtener las fuerzas cortantes. Ahí, lógicamente, que incluye el análisis de si es cortante simple o cortante doble. Y finalmente el cálculo de las áreas, o mejor dicho, de los diámetros. Chicos, una pequeña corrección acá. En este ejercicio, aquí donde calculábamos la fuerza resultante que se genera en D, calculando el módulo de esa fuerza, en realidad este valor está mal. No da 15,69, da 16,94 kilonewton. Me equivoqué al tipear los valores en la calculadora. 16,94 kilonewton, eso cambia la fuerza cortante que se genera en el pasador, que ya no son 7,85, ahora son 8,47 kilonewton. La fuerza cortante es de 8,47 kilonewton, lo que me cambia lógicamente también el área, ya no son 78,5 milímetros cuadrados, son 84,7 milímetros cuadrados, y eso implica que el diámetro tiene que ser de 10,38 milímetros. Ya, 10,38 milímetros o 10,4 prácticamente. Así que eso, chicos, fue un pequeño error de tipeo, pero no cambia más allá el análisis del ejercicio. Ya, vamos por el último ejercicio final. Este probablemente era el ejercicio más fácil, más directo, quizás que requería menos análisis. Dice: la barra compuesta de la figura que se encuentra empotrada en D, se le aplican las cargas especificadas a través de soportes rígidos en A, B y C. Los diámetros de cada barra
1, 2 y 3 son respectivamente 0,625 pulgadas, 0,5 pulgadas y 0,875 pulgadas. Dibuja el diagrama de fuerza normal para toda la longitud de la barra y determina el esfuerzo normal máximo que se produce en esta. Bueno, queremos calcular el diagrama de fuerza normal, así que tenemos que obtener la fuerza normal en cada sección de la barra. Para aquello vamos a tener que hacer 3 cortes, ¿cierto? Un corte entre A y B, que lo vamos a llamar H1, otro corte entre B y C, H2, y otro corte entre C y D, que lo vamos a llamar H3. Entonces vamos a obtener las fuerzas internas para cada corte. Las fuerzas internas. Vamos a partir por el segmento AB. Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. Aquí copié el segmento y bueno, acá en el área de corte, ¿cierto? Se tiene que generar una carga interna que contrarreste a la carga externa. ¿Cierto? Este sería el área de corte, H1, y acá generaríamos una fuerza interna que la vamos a llamar fuerza AB. Aplicamos la ecuación de equilibrio para este segmento, sumatoria de fuerza en X igual a 0, y tendríamos que FAB tiene un valor de 1500 libras. ¿Cierto? Fácilmente se puede llegar a esa conclusión. Acá la dirección del vector yo lo puse hacia afuera porque lógicamente que tiene que contrarrestar a la fuerza que va hacia la izquierda. Así que al darme el resultado positivo, concluimos que este segmento de la barra va a estar sometido a tracción. Lo cual es importante para la convención de signos, ¿cierto? Con la que nos va a ayudar a hacer el gráfico más adelante. Luego vamos por el segundo segmento, que sería el segmento BC. Nuevamente hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí tendríamos el área de corte, H2. Vamos a tener la fuerza interna normal que se genera en esa área para que el cuerpo o el segmento del cuerpo permanezca en equilibrio. Esa fuerza tiene que ir hacia la izquierda. La vamos a llamar fuerza BC. Y al plantear la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Igual a 0, vamos a tener menos 1500 libras más 900 libras más 900 libras menos FBC igual a 0, despejamos y FBC tiene un valor de 300 libras. Me da positivo, eso implica que el signo que ocupé en el diagrama cuerpo libre es correcto, y como está empujando hacia la barra, podemos concluir que el segmento entre B y C está sometido a compresión. Vamos por el último segmento, que sería el segmento CD. Nuevamente partimos graficando el diagrama cuerpo libre. Tenemos nuestra área de corte, que sería esta de acá, H3. Se tiene que generar una fuerza interna en esa área para mantener el equilibrio, el cual en este caso tiene que ir hacia afuera. La vamos a llamar fuerza CD. Planteamos la ecuación de equilibrio y tendríamos menos 1500 libras más 900 libras por 2 menos 1200 libras por 2 más FCD igual a 0. Y despejamos FCD
tiene un valor de 2100 libras. Y como el resultado me da positivo, va a estar sometido a tracción. ¿Cierto? Porque tira de la barra hacia afuera. Y bueno, ya tenemos la fuerza interna en cada uno de los segmentos y podemos proceder a hacer nuestro diagrama de fuerza normal. Interna. Vamos a tener el eje de las Y, donde van a ir los valores de fuerza, el eje de las X, donde va a ir la longitud. Tenemos entonces fuerza en libras, y acá vamos a tener la dirección en X. En este caso no se nos da la longitud, pero tenemos los puntos, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Y el punto D. Entonces, entre A y B, la fuerza vale 1500 libras en tracción. En tracción. Eso, si recordamos la convención de signos, tracción es positivo. Así que tendríamos 1500 libras en tracción entre A y B. Aquí tendríamos 1500 libras. Luego, entre B y C tenemos 300 libras, pero en compresión. Y por convención de signos, la compresión, es negativa. Así que tendríamos 300 libras negativo, en la parte negativa del diagrama. libras. Y luego tenemos entre C y D tracción con 2100 libras. Tracción positiva, así que hacia arriba. Hacia arriba hasta el punto D y se cierra el diagrama. Entonces esto vale 2100 libras. Este sería el diagrama de fuerza normal interna. Muy importante tener en cuenta los signos. Tenemos que además calcular los esfuerzos. El esfuerzo máximo al que está sometido la barra. Para eso vamos a calcular los esfuerzos en cada segmento entre A y B. Tenemos 1500 libras soportadas por un diámetro de 0,625 pulgadas. Eso implica que el área valdría pi por 0,625 pulgadas al cuadrado dividido en 4. Y eso me da un valor del esfuerzo de 4889,24 PSI. Mismo procedimiento para el área BC, que está sometida a 300 libras nada más, dividido en pi por el diámetro, que en este caso es 0,5 pulgadas cuadradas, y eso dividido en 4. Me da un esfuerzo de 1527,89 PSI. Y por último, tenemos el esfuerzo en CD, que son 2100 libras, dividido en pi por 0,875 pulgadas cuadradas
sobre 4, y eso me da un esfuerzo de 3.492,31 PSI. Por tanto, el esfuerzo máximo al que está sometida la barra es de 4.889,24 PSI en AB, en el segmento AB. Y bueno, este sería el problema 3. Y con esto finalizamos la revisión de la prueba. En este problema vamos a dar punto por la obtención de las fuerzas internas. Por si acaso, este no es la cantidad de puntos que tiene cada ítem, solamente es para remarcar que damos puntos por las fuerzas internas, por hacer el diagrama como corresponde y por calcular los esfuerzos y concluir cuál es el esfuerzo máximo. Así que eso, chicos, esta es la revisión de la prueba, la pauta de la prueba, para que puedan comparar con su distribución de puntaje en base a la rúbrica que les voy a hacer llegar prontamente.